Sean todos ustedes bienvenidos a su canal Hacia la Verdad. Mi nombre es John Rodríguez y quiero en esta hora dirigirme a todos ustedes con el fin de traerles una pequeña enseñanza, ¿verdad? Ya había compartido en mi canal y en mis redes sociales unos videos que no son de mi autoría. Compartí unos videos de la autoría de otro canal, ¿verdad? Anónimo, otro canal de YouTube que se llama Una Voz en el Desierto, y también de otro canal que se llama Vivir por Fe. Son canales bien interesantes, son videos bien interesantes. Si tienen la oportunidad de verlos, aquellas personas que no han tenido la oportunidad de verlos, están publicados en mi página de Facebook, @Hacia la Verdad 1. Y también lo he publicado obviamente en este canal Hacia la Verdad. Dentro de unos de mis videos he dado una pequeña introducción, y en el video está en la parte de abajo el link de los otros videos. Bien, no me quiero enredar ahorita, quiero ir al punto, ¿verdad? Esta es una serie de enseñanzas que yo le tenía al principio. Yo quería sacar una serie de enseñanzas tituladas Un llamado a la reforma, pero pienso que es un poco mejor o es más relacionado al tema el título de las enseñanzas de Jesucristo, porque es mi primordial, es mi prioridad básicamente, el darles a conocer las verdaderas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, enseñanzas que no se dan hoy en las iglesias, en ninguna de las iglesias, llámese católica, llámese evangélica, llámese protestante, llámese luterana, llámese anglicana, llámese en cualquier iglesia. No hay como ese verdadero enfoque en lo fundamental, en la base, en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. La palabra del Dios dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Y muchos de nosotros decimos sí, nuestro Señor Jesucristo, creemos en nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es nuestro Señor, pero no cumplimos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera muchas veces sabemos todo lo que Jesucristo nos enseñó o les enseñó a sus discípulos y les dijo que nos transmitiera a nosotros, ¿verdad? Ni siquiera sabemos cuáles son esas enseñanzas. Tenemos tal vez idea, pero no las sabemos en realidad. No conocemos los mandamientos. Son más de 120 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y es importante que nosotros como cristianos, personas que decimos ser seguidores de Cristo, personas que decimos ser discípulos, no entendamos, ni sepamos, ni practiquemos estas enseñanzas. Desafortunadamente, las iglesias de hoy en día se han dedicado a predicar un evangelio diluido, un evangelio falso, un evangelio adulterado, un evangelio maldito, un evangelio anatema, un evangelio diabólico, satánico, algo que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni con las verdaderas enseñanzas para la iglesia, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos enfocado más en mirar lo que va a pasar en el futuro, que en las profecías, que en los últimos tiempos, que nos hemos dedicado prácticamente a decir que, ¿verdad?, que tenemos que estudiar teología. Nos dedicamos a escuchar a teólogos, a escuchar a escatólogos, a escuchar a pastores, a escuchar a falsos llamados apóstoles, a escuchar a profetas, a escuchar a evangelistas, y no nos dedicamos nosotros mismos a ir a la presencia de Dios y a orarle a nuestro Padre que nos guíe a toda la verdad a través del Espíritu Santo, a través de su Santo Espíritu. La palabra de Dios es muy clara para aquellos que tienen el Espíritu Santo. No es difícil de entender, no necesita una teología, no necesita un método en específico. Lo único que usted necesita para poder entender la palabra, la Biblia, las Escrituras, es el tener esa comunión con Dios y el pedirle la dirección. ¿Quién más? ¿Quién mejor que nuestro Padre, que envíe su Santo Espíritu a nuestras vidas, a que nos guíe en la lectura y en el entendimiento de su palabra? Hoy en día
estamos aceptando todas las cosas que nos están enseñando. Cualquier cosa que dice el pastor, que dice el líder, que dice aquel, las estamos creyendo. Hoy en día muchos de los cristianos, yo he hablado con muchos de mis hermanos cristianos que están en diferentes iglesias y muchos de ellos están hasta confundidos. Yo mismo tuve un tiempo en que me confundí con tantas doctrinas. Una iglesia dice, no, yo tengo la razón, yo tengo la verdadera doctrina. Otra iglesia dice, no, ellos no tienen la verdadera doctrina, somos nosotros los que tenemos la verdadera doctrina. Y así sucesivamente. La iglesia católica dice que ella es la iglesia verdadera. Los protestantes dicen que no, que ellos son la iglesia verdadera. Y en realidad, amados hermanos, estamos enfocados en lo que no es. Todas las iglesias hoy en día me atrevería a decir que están en un error. Aunque enseñen verdades, porque si usted va donde los testigos de Jehová enseñan ciertas verdades, si usted va a donde los bautistas enseñan ciertas verdades, si usted va donde los católicos enseñan ciertas verdades, pero siempre esas verdades son utilizadas para engañar y para introducir las verdaderas herejías. Prácticamente ese es ¿cómo le puedo decir? La estrategia de Satanás para engañarnos. Uno de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo es precisamente eso: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y hoy en día la gran mayoría de cristianos en las iglesias de hoy en día están siendo engañados, están siendo manipulados, están siendo robados, estafados, con una disculpa, la disculpa de la religión, la disculpa de que esa es la iglesia, de que esa es la verdadera, de que el pastor es el ungido, de que esa es la casa de Dios, de que todos tienen que ir allá, de que tiene que ser como ellos dicen, de que ellos solamente tienen la revelación o que tienen una nueva revelación, ¿verdad? Y no nos ponemos como cristianos, como verdaderos cristianos, a obedecer a nuestro Señor Jesucristo y no dejarnos engañar. No dejarnos engañar, pero ¿cómo hacemos para discernir quién tiene la verdad? ¿Cómo hacemos para no dejarnos engañar? Bien, esta serie de estudios, esta serie de enseñanzas que quiero darles es precisamente para eso, para que usted y yo aprendamos primeramente las bases de la creencia, las bases de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, porque hay muchos cristianos hoy en día que no saben ni siquiera en dónde están parados. No saben, creen sí en el Señor Jesucristo, sí creen que murió por nuestros pecados, sí creen que Él resucitó al tercer día, pero no hacen, ni practican, ni saben las enseñanzas de Jesucristo, ni lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer como seguidores, como sus discípulos. Muchos viven en libertinaje, otros viven en legalismo extremo, y todos se van a los extremos, todo es un desorden completo, no hay una base, y es esa base la que quiero darles a conocer, amados hermanos, para que ustedes, a través de esta base, puedan entender puedan discernir quién tiene la verdad. Si lo que escuchen no concuerda con lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y obviamente a nosotros a través de las Escrituras, entonces si no concuerda con las enseñanzas de Jesucristo, entonces es falso, totalmente falso. Este canal quiero dedicarlo, Dios permita, ¿verdad? Porque no soy yo, no quiero que esto sea un trabajo con mi propio esfuerzo, no, yo quiero que Dios permita, y le pido a Dios, al Padre, a nuestro Padre Celestial, que permita que a través de estos mensajes, ustedes que escuchan estos mensajes, ustedes que ven estos videos, puedan abrir los ojos, puedan ver la verdad, que no sean como los fariseos, como los judíos en los tiempos de Jesús, que tenían al Mesías enfrente y no podían ver porque tenían una venda en sus ojos. Yo pido al Padre que por favor, conforme a su voluntad y a su misericordia, les quite el velo a ustedes, mis hermanos, porque es un engaño atroz, un engaño satánico. Nos han venido engañando desde que nacimos, amados hermanos, y es muy difícil, y reconozco y entiendo que es muy difícil caer en cuenta o procesar el hecho de que hemos sido engañados tanto tiempo. Hay un
Hay un dicho popular por allí que dice que es más fácil engañar a la gente que hacerlos caer en cuenta que han sido engañados. Es increíble. Nosotros como cristianos idolatramos, somos idólatras, idolatramos que la iglesia donde asistimos, que el pastor, que nuestro pastor lo idolatramos, que él es un siervo de Dios y que lo que él dice es así, y que su reverencia al Papa, y los católicos también idolatran su iglesia católica, idolatran al Padre, idolatran al cura, al monseñor, al Papa, todos en general. No puedo decir que la iglesia católica solamente, todos en general, una y otra vez caemos en el pecado de la idolatría. Somos idólatras, idolatramos a nuestros líderes, obviamente porque hemos sido engañados, hemos sido manipulados. Me acuerdo cuando yo estaba en esta iglesia pentecostal que siempre lo manipulaban a uno diciendo: si usted no entiende algo, si usted no está de acuerdo con algo, calle, órele a Dios, pero calle, no diga nada, porque usted no puede enfrentarse contra el ungido, no puede enfrentarse contra el pastor que fue puesto por Dios. No puede salir en rebeldía, no puede rebelarse. Y siempre a las personas que abren los ojos y que enfrentan a sus líderes porque están predicando algo antibíblico, porque están engañando a la gente, cuando enfrentan a ese sistema, cuando enfrentan a sus líderes, siempre esos cristianos son tildados de rebeldes, son tildados de herejes, son tildados de orgullosos, de falta de humildad, son tildados cualquier cantidad de cosas. Les dicen, ¿verdad? Yo soy testigo porque yo lo viví. Salí de una iglesia pentecostal, me levanté y dije: no estoy de acuerdo en estas cosas, yo quiero definitivamente salirme de aquí, de esta iglesia, quiero entregar mis privilegios, como le llaman ellos, ¿verdad? Porque yo era líder de jóvenes, era uno de los ancianos, uno de los miembros de la junta directiva de la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando empecé a abrir los ojos, yo me enfrenté a ellos y les dije: no, yo quiero renunciar, yo quiero salirme de la iglesia, y no lo quisieron aceptar. Me preguntaron por qué, les dije por qué, les dije que habían unas partes de la doctrina que pensaba que estaban incorrectas, y les dije de una manera humilde que por qué no escudriñaban las escrituras y le pedían a Dios que los guiara. De pronto ellos se daban cuenta de que yo tenía la razón, pero eso fue como darles un insulto, eso fue como, mejor dicho, lo único que me dijeron fue que yo estaba siendo un hereje, que ellos iban a orar por mí, que porque yo me iba a condenar, que porque qué sé yo, que porque no había tenido la experiencia del Espíritu Santo, porque para ellos no vale tanto lo que dice la palabra de Dios, sino más bien la experiencia, una experiencia emocionalista, una experiencia, qué sé yo, ¿cómo le llamen a ellos? Una experiencia supuestamente sobrenatural, ¿verdad? Que dejan a un lado las verdaderas escrituras y las verdaderas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El caso es que, para resumirles, salí como un hereje, salí como un rebelde, aunque no lo quisieron decir así delante de la congregación, por muchas otras cosas, ¿verdad?, que no quiero entrar en detalles, pero a lo que voy es esto: ¿por qué, si somos seres humanos, racionales, pensantes, y cuando nos damos cuenta de un error, por qué no podemos dirigirnos a nuestros líderes y decirle: mire, qué sé yo, cómo se llame, pienso yo que ustedes están en un error doctrinal porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto, y no entiendo por qué aquel líder, si en realidad es un cristiano sincero, por qué no puede decir: ok, pienso que no, o pienso que no tengo, o pienso que usted no tiene la razón por esto y esto, y puede haber un debate bíblico, ¿verdad?, entre las dos partes, amigable, sin necesidad de llegar a tal extremo, ¿verdad?, ni de insultar, ni de decir rebelde, ni decir yo solo tengo la razón, yo solo tengo la verdad, porque fíjense, somos humanos. Yo tampoco puedo decir tengo la verdad al 100%, porque el único que tiene la verdad es nuestro Señor Jesucristo, y es a través de Él, a través de sus enseñanzas, que nosotros podemos reconocer quién tiene la verdad. ¿Ok?
no había, si ustedes se ponen a mirar Hechos de los Apóstoles o las enseñanzas o los evangelios, ¿verdad? Para no ir tan lejos, ustedes se van a dar cuenta que aquellos hombres, aquellos discípulos, los 12 discípulos, 12 apóstoles, fueron personas, la gran mayoría fueron personas del pueblo, personas sin educación. Cuando hablo de educación hablo de sin letras, sin qué sé yo, no eran personas elocuentes, no eran personas, ¿verdad?, muy adineradas, eran trabajadores común y corriente, ¿verdad? No necesitaron ir a un seminario, no necesitaron tener un título en teología o tener, qué sé yo, lo que hoy en día se predica, que tiene que ir al instituto bíblico, que tiene que ir al seminario teológico, que porque si no usted no está calificado para enseñar o para hablar de la Biblia. Pero ¿a quién ha dicho eso? Si la palabra de Dios es lo más de sencillo, no necesitamos un título, no necesitamos nada, lo único que necesitamos es la guía del Espíritu de Dios. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y la Biblia, déjeme decirle, ella misma se explica por sí sola. No necesitamos interpretarla a nuestra manera. La misma palabra, las mismas escrituras dicen que no es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada. Ella misma se da la interpretación, ¿verdad? Pero bueno, dejemos esto a un lado. Son temas que debemos tocar de a pocos porque es algo extenso, ¿verdad? Y vamos a dedicarnos en este día, ¿verdad?, voy a hablar un poco acerca del Apocalipsis. Esto va a sonar, ¿verdad?, como una enseñanza evangelística al principio, ¿verdad? Y se van a aterrar porque lo que voy a decir acerca de Apocalipsis 3:20, exactamente es nuestra cita del día de hoy, es acerca de ese versículo que muchos predicadores y evangelistas de hoy en día lo toman para predicar el evangelio, ¿verdad? Y lo toman de una manera errónea, porque este versículo no está supuesto a explicársele o a tomarlo para evangelizar a una persona inconversa. Este versículo, si ustedes se ponen a estudiar el contexto, no se refiere a un incrédulo, no se refiere no se refiere a un incrédulo, se refiere más bien, este mensaje va dirigido a una iglesia. Este mensaje va dirigido a una iglesia. Y hoy en día se puede aplicar a cualquier persona, a cualquier cristiano, a cualquier congregación, a cualquier iglesia que esté o que caiga bajo ese parámetro, el parámetro de ese mensaje, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, evangelizar. Lo dije, quiero evangelizar nuevamente a nuestros hermanos cristianos. Oh, pero ¿cómo, mi hermano? ¿Cómo me va a evangelizar a mí si yo ya soy creyente, si yo ya soy cristiano? Pues déjenme decirle, mis amados hermanos, que por mucho tiempo, es más, cuando muchos de nosotros llegó al cristianismo, nos llegaron a predicar un evangelio diferente, un evangelio que no es. Muchos de nosotros tal vez ya lo sabemos, ¿verdad? No pienso decir que soy el único, porque hay muchos hermanos que han salido del engaño, que ya lo saben, ¿verdad? De hecho, muchos hermanos de los cuales yo he aprendido también. Y, ¿verdad? Hemos aprendido un evangelio que no es el verdadero evangelio. Entonces, por eso me veo la necesidad de evangelizar a nuestros hermanos cristianos nuevamente, de evangelizar a todo creyente, para saber, y ustedes quiero que lo escuchen con un espíritu de humildad, con un espíritu de, bueno, vamos a ver qué tiene este hombre para decir, y que analicen sus propias vidas a la luz de la palabra, y honestamente que examinen sus creencias, examinen lo que les han enseñado y digan, oh, wow, en realidad no tenemos el verdadero evangelio, en realidad al principio no creímos el verdadero evangelio, porque es que hoy en día aquellas personas que salen a evangelizar a las calles o que te entregan un tratado o le entregan un tratado a las personas que no son cristianas, viene con una leyenda, viene con un evangelio, podría decir que no todos, pero una gran mayoría, viene con un evangelio diluido. Si ustedes se ponen a estudiar
el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y el evangelio también que predicaron sus apóstoles en Hechos, especialmente empezando por Pedro en Hechos 2, se van a dar cuenta que el evangelio de Pedro, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Pablo a los gentiles, el evangelio de los apóstoles no es el evangelio que hoy en día se predica en las iglesias o en las campañas evangelísticas o en las iglesias, no lo es. Creo que todos nosotros sabemos que hoy en día en las iglesias, cuando ya sea después de la predicación o antes de la predicación, se hace un llamado a aquellas personas que no conocen o que están lejos de Dios a que se reconcilien con Dios y que acepten a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que simplemente levanten la mano, que simplemente vengan al frente y que repitan una oración. Y lo peor de todo, que en lo que más estoy en desacuerdo es que pasan adelante aquellas personas, ¿verdad? Y estas personas, pues, no sé si lo hacen sinceramente, no sé si lo hacen por compromiso, porque ya los llamaron, por pena, por que los invitaron, por el amigo que los invitó, por lo que sea. Pasan allá enfrente y repiten la oración. Lo que más detesto yo es que aquel predicador, una vez terminan aquella oración, supuestamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, les dicen: bienvenidos, ya son salvos, ya son miembros de la familia de Dios, lo cual es totalmente falso. Es falso. Una persona que no ha tenido un arrepentimiento genuino no puede ser cristiano, no puede ser creyente, no puede ser miembro de la familia de Dios, no puede ser hijo de Dios. Es un evangelio diluido, un evangelio sin esfuerzo. Empiezan a predicar, como les venía hablando aquí el versículo que vamos a leer. Y ¿sabe qué? Vamos a leerlo ahorita en este momento para que puedan entender bien lo que les estoy explicando. Bien, aquí está, vamos a leerlo. Es Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y dice de la siguiente manera: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Toman este versículo, ¿verdad? Y empiezan a decirle a la gente: Jesucristo está tocando hoy a tu puerta, está tocando la puerta de tu corazón, ábrele. Solamente tienes que abrirle e invitarlo que entre a tu corazón y serás salvo. Y serás salvo. Eso es todo. Una oración que es guiada por un pastor o por un evangelista, inmediatamente, según ellos, ya aquella persona es salva. Pues fíjese que no. Lamentablemente no es así. No es así. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Todos ustedes saben cuál es el verdadero evangelio. Tal vez de una u otra manera ya lo saben. Pero ¿fue eso lo que les predicaron algún día? ¿Es eso lo que hoy en día están predicando en su iglesia? Bien, vamos a ver el verdadero evangelio, el evangelio que predicó no solamente Jesucristo, también Juan el Bautista lo predicó, lo predicaron sus apóstoles. Vamos a verlo y voy a darles algunas citas, no todas, hay muchas citas, ¿verdad?, que nos pueden dar ejemplos de lo que fue el verdadero evangelio y lo que siempre ha sido el verdadero evangelio y lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a enseñar, y no el evangelio que hoy en día se predica. Bien, vámonos a Marcos capítulo 1 verso 15. Allí vamos a ver nuestro Señor Jesucristo diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y vamos también a Lucas 17 verso 21, dice: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Verdad? Jesús, el evangelio de Jesucristo, fue acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Y él decía: el reino de los cielos está aquí ya, está en medio de nosotros. Básicamente representado en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, ¿verdad? Él estaba diciendo: aquí ya está el reino de los cielos. Él estaba allí en medio de ellos y ellos no podían verlo. Ellos no podían verlo. Y después decía, ¿verdad?,
arrepentíos, con lo que estábamos leyendo en Marcos 1:15, arrepentíos. Esa era otra parte de su evangelio. Estaba hablando del reino de los cielos, de que ya estaba aquí entre nosotros en ese momento, de que ya había venido, de que estaba aquí. Todo lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías se estaba cumpliendo en ese momento, y él estaba diciendo, aquí está ya, aquí ya está el reino de los cielos, ¿verdad? Arrepentíos. Arrepentíos. También predicó y predijo su muerte y su resurrección, que es parte también del verdadero evangelio. Entonces, ¿cuál fue el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo? Predicó acerca del reino, de que el reino de los cielos ya había llegado, ¿verdad? Predicó que les dijo que se arrepintiesen todos de sus pecados. Predijo su muerte y su resurrección. Bien, fíjense también ustedes, mis amados hermanos, que también Juan el Bautista, antes de que nuestro Señor Jesucristo empezara su ministerio, también empezó a preparar el camino del Señor. Y si nos vamos a Mateo capítulo 3, verso 1, nos muestra cómo o cuál era el mensaje también de Juan el Bautista. Dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Como ustedes lo pueden ver, mis amados hermanos, empezando desde Juan el Bautista, siguiendo por nuestro Señor Jesucristo mismo, el cual predicó el arrepentimiento, el cual predicó acerca del reino de Dios que ya estaba allí en la tierra por medio de él. Él era el rey de los judíos, el Mesías prometido, aquel que iba a ser muerto por causa de nuestros pecados, y por su resurrección íbamos a ser libres, ¿verdad? Íbamos a ser, por medio de su muerte y su resurrección, íbamos a ser prácticamente salvos, ¿verdad? Si nos arrepentíamos. Si nos arrepentíamos. Esa es la base del verdadero evangelio: el arrepentimiento, y obviamente predicando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual tenemos perdón de pecados. Ahora vamos a ver lo que los apóstoles, sus discípulos, predicaron a partir de Hechos 2, con la predicación de Pedro cuando recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ver en este momento, vamos a leer la cita. Bien, está en Hechos capítulo 2, a partir del verso 14 en adelante, que fue cuando Pedro empezó a predicar, y dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Bien, estaba hablando acerca de lo que sucedió en Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Explicaba, ¿verdad?, lo que ya estaba profetizado, de que en los postreros tiempos iba a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Y ya el mensaje como sí empieza, desde el verso 22. Y voy a leerlo. Dice: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto, dijo Pedro.
pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca descendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras, dice el verso 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿No es lo mismo que predicaba Juan el Bautista? ¿No es lo mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad, amados hermanos? ¿Están prestando atención? ¿No es lo mismo que ahorita, en estos momentos, está predicando Pedro? Pedro estaba hablando de que Jesús era el Mesías. Pedro estaba hablando de que Jesús fue crucificado y que fue resucitado. Y ahora estaba diciendo: tienen que arrepentirse. El mismo mensaje, ese es el mismo mensaje a través de la Biblia. No hay otro mensaje. No hay vengan a hacer una oración y reciban a Jesucristo como su Salvador. No es el mensaje de vengan y ábranle la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. No, el mensaje de salvación es: Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue resucitado. Por medio de Él tenemos perdón de pecados. ¿Y qué debemos hacer? Arrepentirnos y volvernos a Dios. Y dice además aquí en el mismo verso 38, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Bien, amados hermanos, como ustedes lo pueden escuchar, de las mismas escrituras lo estoy leyendo, ¿verdad? El mensaje o el evangelio que fue predicado preparando el camino al Señor por medio de Juan, o sea, el evangelio predicado por Juan el Bautista, el evangelio predicado por el mismo Jesucristo, y después del Pentecostés, después de la promesa, el evangelio que predicó Pedro y de los demás discípulos predicaron lo mismo. Si nos ponemos a leer muchos de los versículos, es lo mismo. Ese es el parámetro del evangelio. Así es que se debe evangelizar hoy en día, tal y como lo hicieron en la iglesia primitiva, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hizo Juan el Bautista. Ese es el verdadero evangelio. Ese evangelio que hoy en día predican en las iglesias, de solamente levante la mano, de Jesús está afuera esperando pacientemente y te necesita, está llorando porque tú no le abres, es un evangelio fácil, diluido y falso, un evangelio diabólico. ¿Por qué? Porque están prácticamente dejando a Jesús como el mendigo y al ser humano como el que tiene el poder para decidir, sabiendo que es todo lo contrario. Nosotros somos los que necesitamos la salvación. Nosotros somos los que necesitamos arrepentirnos. Y Dios es el que da la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No es al revés. No sé si me estén entendiendo. El mensaje de Apocalipsis 3 era para una iglesia, no era para los inconversos. El evangelismo o el evangelio que se tiene que predicar al inconverso, que es el cual Jesucristo mismo nos envió a sus discípulos a que predicaran a todas las naciones, es el mismo evangelio que predicaron
los 12 apóstoles y sus discípulos en general y la iglesia primitiva. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio que necesita compromiso. Un evangelio que necesita arrepentimiento. Un evangelio que necesita conocer que solamente en Jesucristo tenemos salvación y que gracias a Él, a ese sacrificio que hizo en la cruz y a la resurrección de los muertos, porque Dios lo levantó, Dios Padre levantó a Jesucristo de los muertos, gracias a eso podemos nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Otra herejía, otra falsedad es que les afirman y engañan a aquellos pobres personas y les dicen: ok, ya usted dijo esta oración, ya usted es un hijo de Dios, ya usted es salvo. Fíjense bien, fíjense el engaño tan tremendo y tan sutil. Nosotros como cristianos, los que creímos en el verdadero evangelio, los que nos arrepentimos y nos volvimos a Dios, nosotros tenemos la promesa de la salvación. No tenemos la promesa de la salvación. Somos salvos por fe, pero aún no hemos tenido la salvación. Esa salvación vendrá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Es una promesa, es algo que estamos esperando. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ven Señor Jesús, sí, ven. Es algo que estamos esperando porque aún estamos en esta tierra. No somos todavía redimidos. No somos salvos. Aún tenemos la promesa y tenemos las arras del Espíritu y seremos salvos debido a que nos arrepentimos y a que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Pero simplemente, señores, simplemente por decir acepto al Señor Jesús en mi corazón o repetir una oración dirigida por un líder o por quien sea, por eso no es salva la persona, ni pasa a ser miembro de la familia de Dios toda, mucho menos pasa a ser hijo de Dios, ¿verdad? Fíjense que para ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Jesús, y por eso estas enseñanzas, debemos creer en Jesucristo, creer en lo que Él dijo, creer en lo que Él enseñó, obedecer sus mandamientos, cosa que la gran mayoría, y tal vez yo me incluyo allí o me incluí allí en esa gente, ¿verdad? En esos cristianos de que yo no obedecía a los mandatos de Jesucristo. Sí, yo iba a la iglesia, sí, yo leía la Biblia, sí, yo oraba y yo decía, sí, yo soy cristiano y no tomaba y no fumaba y ¿verdad? Y era buena gente y qué sé yo. Y hasta predicaba y enseñaba. Pero cuando me enfrenté con la verdad, cuando me enfrenté con el verdadero evangelio, cuando me enfrenté con las enseñanzas de Jesucristo, me dije: oh Dios mío, me pasó lo que le pasó a la gente después de la predicación de Pedro. Me dolió tanto mi corazón, me compungí de corazón y me arrepentí nuevamente. O más bien dicho, de verdad me arrepentí. ¿Por qué? Me arrepentí por haber dejado que me engañaran. Me arrepentí por haber vivido un cristianismo falso. Me arrepentí por haber pertenecido a un sistema religioso falso y satánico. Un sistema religioso que lo único que hace o que quiere hacer es separarnos del verdadero mensaje de Jesucristo. Es separarnos del verdadero Dios. Es separarnos del verdadero mensaje. Es separarnos de la verdad. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió con mucho tiempo de anticipación. No os dejéis engañar, porque dijo que vendrían falsos maestros, enseñando herejías destructoras, desviándonos de la verdad. Y hoy en día, eso está sucediendo en todas las iglesias. Óigame bien. Casi
casi todas las iglesias. ¿Por qué digo casi todas? Porque yo diría todas. Estoy hablando de todas las iglesias de este sistema religioso. Les voy a explicar más adelante. Tal vez les voy a explicar ahorita y más adelante en otra predicación, en otra enseñanza, les voy a ahondar más en el asunto, ¿verdad? Pero la iglesia, como la conocemos hoy en día, ese edificio donde varios hermanos se reúnen a supuestamente alabar a Dios, a orar y a escuchar una enseñanza de un supuesto pastor, ¿verdad? Donde se recogen los diezmos, donde se recogen las ofrendas que dicen que son para pagar la renta del local, o para la proclamación del evangelio, o para pagar los biles de los recibos de luz del local, para pagar, qué sé yo, el sueldo del pastor. ¿Me entiendes? Ese sistema iglesiero, ese sistema religioso, ese es el que yo digo que todos ellos están equivocados. Todos. Aquel que me diga que tenemos que ir a un edificio establecido para reunirnos y que solamente uno sea el que esté allá adelante, llamado pastor, llamado ministro, llamado profeta, llamado apóstol, llamado evangelista, llamado sacerdote, llamado quien se llame, y nos esté enseñando cualquier cantidad de burradas y nosotros tragándonos esas burradas, engañándonos día a día diciendo que esa es la casa de Dios, lo cual es falso, porque un edificio no es la casa de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no habita en templos humanos hechos de piedra. La palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios, nuestros cuerpos. Nosotros en general como miembros de la familia de la familia en la fe de Cristo, ¿verdad? Como cristianos, todos nosotros, todo aquel que sea un cristiano verdadero es parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Somos nosotros el templo. No es un edificio hecho en piedra. Cuando ustedes vayan a la iglesia el domingo y el pastor les diga, o el cura les diga, o quien sea que les diga, bienvenidos a la casa de Dios, sepan que están diciendo mentiras, falacias. Son mentirosos. Mentirosos. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia primitiva de los apóstoles, jamás se reunieron en un templo hecho de manos. Jamás. Si usted se pone a escudriñar las escrituras, siempre se reunieron por las calles, por las casas, afuera del templo judío. Ese templo sí era un templo judío, pero eso es otro cuento ahorita, de eso lo explicaré después, ¿verdad? Pero desde el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, que somos todos nosotros, el tiempo que empezó en el tiempo de los apóstoles, nunca se reunieron en un templo hecho de manos por hombres. Y nunca dijeron, esta es la casa de Dios. Simplemente ellos sabían lo que la palabra misma dice: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Esa era la iglesia. Si ustedes se ponen a ver las cartas de Pablo a la iglesia de los Corintios o a la iglesia de los Tesalonicenses, fíjense muy bien en los mensajes, fíjense muy bien en esas cartas y en esos escritos, porque siempre era la iglesia que se reúne en la casa de tal, la iglesia que se reúne en la casa de tal, la iglesia que se reúne en la casa de tal, siempre era en las casas. Nunca en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, está escrito o está registrado que los apóstoles pidieron diezmos. Jamás. Y mucho menos de dinero. Mucho menos de dinero. Nunca en el Nuevo Testamento, en las escrituras del Nuevo Testamento, en los manuscritos, en los registros históricos de la iglesia primitiva, los escritos, nunca pueden decir
que pusieron carga a los demás hermanos porque no podían pagar la renta de un establecimiento en los cuales ellos habían dedicado para reunirse todos. No. Siempre eran una casa que era propiedad de un mismo hermano y que la había dedicado para que se reunieran los hermanos como una iglesia. Pero no era un templo hecho de manos, era una casa. Y solo se reunían unos cuantos. ¿Me hago entender? Entonces ese sistema iglesiero, ese sistema religioso de hoy en día nos está desviando de la verdad. Nos está desviando de las escrituras y nosotros somos los que nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios, porque no escudriñamos la Biblia. Por eso sencillamente. Porque nos acostumbramos y nos acomodamos a que simplemente voy los días que hay culto a la iglesia y me siento en la iglesia, escucho lo que el pastor dice, o lo que el líder dice, o lo que el sacerdote dice, y salgo y le canté unas cuantas canciones a Dios, escuché lo que tenía que decir el pastor, y si el pastor lo dice, pues debe ser así. Entonces qué bonito el mensaje, ¿verdad? Y ya pasó. De ahí no pasa. O otros dicen, ay sí, qué bonito está el mensaje, de verdad sí tengo que cumplirlo y tengo que hacerlo. Ok, yo no digo que no. Puede que sea un mensaje muy bonito. Puede que sea un mensaje, a veces son mensajes bíblicos. Y lo que Jesús mismo les dijo a sus discípulos acerca de los fariseos, de maestros de la ley, les dijo, hagan lo que ellos predican, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Me entiendes? Sin embargo, fíjense que en las escrituras también está un registro de unos hermanos que escuchaban las predicaciones de Pablo y de Silas en un pueblo o en un lugar que se llamaba Berea. Y la Biblia y el Nuevo Testamento registra que aquellos hermanos, aun siendo Pablo el que estaba predicando, aun siendo Silas el que estaba predicando, cogían las escrituras y empezaban a escudriñarlas y empezaban a mirar si era verdad lo que aquellos varones estaban enseñando. Es decir, que no tiene nada de malo si usted dice, bueno, el pastor me dijo que la Biblia dice esto y esto y esto, y pues en realidad sí, el versículo que él citó sí lo dice, pero lo que pasa es que ustedes no se han puesto a pensar que tal vez ese versículo fue sacado fuera de contexto para poder justificar una doctrina que es falsa. ¿Cómo así que fuera de contexto? Bien, la palabra misma, la Biblia misma, ella misma se da la interpretación. Simplemente no lea un solo versículo, lea todo el capítulo y a ver de qué se trata y por qué dijeron eso, qué era a qué se refería esa conversación, por qué lo dijeron, quién lo dijo y por qué. No simplemente porque el pastor citó un solo versículo, van a tragarse todo lo que diga. O un predicador, o un profeta, un evangelista, o lo que sea. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, todo esto lo digo, ¿verdad? Porque quiero que abran los ojos. Quiero que abran los ojos. Déjenme decirles que ese sistema religioso que está hoy en día en las calles no sirve. No nos va a llevar a ningún lado. ¿Qué piensan ustedes hacer ante eso? ¿Van a seguir asistiendo a sus iglesias? ¿Van a seguir escuchando mentiras? ¿Van a seguir siendo engañados? ¿Van a seguir aceptando que los manipulen? No, mis amados hermanos. No. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de todo, de toda clase de opresión, de toda clase de engaño, de toda clase de mentira, de toda clase de falsa doctrina, de falsa enseñanza. Por favor, vamos juntos a estudiar la palabra de Dios, a aprender lo básico, porque es lo que tenemos que aprender, lo básico, la verdad, el verdadero fundamento de nuestra fe. Vamos a aprender lo básico, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a obedecerlas. Y ya después de eso nos podemos preocupar por
por el futuro, porque bueno, cuál va a ser, cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, cuáles van a ser las señales de su venida, va a haber una tribulación, la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar por la tribulación, y qué es el famoso rapto, que a propósito, el rapto pretribulacional es otra falacia, otra mentira, otro engaño satánico de las iglesias de hoy en día, pero ese es otro tema. Primero preocupémonos por aprender las enseñanzas de Jesucristo, y esa va a ser nuestra base para filtrar cualquier clase de doctrina que no corresponda a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Significa que son enseñanzas del anticristo. Si no son con Jesús, si no son de acuerdo a sus enseñanzas, son anticristianas, es decir, son falsas. Entonces ya nosotros, conociendo los fundamentos, podemos con mayor libertad reconocer, y con mayor confianza y seguridad reconocer cuál es la verdad, quién tiene la verdad y quién no la tiene. Amados hermanos, espero esto haya servido de edificación para todos ustedes. Pueden dejar sus comentarios en este video. Si quieren suscribirse a este canal, va a aparecer el botón en la parte superior izquierda de sus pantallas. Le hacen clic y se suscriben, ¿verdad? Bien, eso es todo por hoy. Simplemente quiero invitarlos a que nos sigan por nuestras páginas sociales, en Facebook, @hacialaverdad1, en Twitter, @hacialaverdad01, en Instagram, @hacialaverdad1, y por este canal también, ¿verdad? Este canal es Hacia la Verdad en YouTube. Y bien, hasta aquí pues llegamos. Que la paz de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hasta la próxima.